de cargo público. Los individuos que ocupan posiciones de poder no son el cargo que ocupan, digamos. La construcción de un Estado implica crear una autoridad común e imparcial que subordine sus normas a todos los individuos de una comunidad por igual. Digamos, parezco estar diciendo una perogrullada, pero realmente sobran momentos en los que estas ideas no están tan presentes, ¿no? Estado y gobierno, pese a la confusión de sujetos como, no sé, Brancatelli, no son lo mismo Estado y gobierno, ¿no? Esta es una innovación de la teoría republicana y que no está todo lo presente que debería estar, ¿no? Como garantía de que todos los individuos estén sometidos de la misma forma a la ley, tiene que existir un poder judicial independiente. De nuevo parezco estar diciendo una perogrullada, pero es casi más inhabitual que habitual el fenómeno del poder judicial independiente. Por independiente se quiere decir que tanto la designación de sus ministros como su estabilidad en el cargo sean independientes del gobierno de turno. Y esto se relaciona con, bueno, imperio de la ley, o sea, gobierno de leyes y no de hombres, es sinónimo de Estado de Derecho. Y las normas para que se constituya, esto lo desarrollamos mucho más extensamente en el capítulo republicanismo, pero para que se considere que constituyen un Estado de Derecho deben satisfacer ciertas condiciones, deben ser públicas, generales. Sobre todo, sobre todo un juez solamente tiene que fallar de acuerdo con legislación previa, ¿no? Las leyes no tienen que ser instrumentos de la lucha política, sino que tienen que ser las rectoras de los términos en los que se puede desarrollar la lucha política. El Estado de Derecho es fundamental en tanto crea un entorno de previsibilidad, así como las constituciones creaban un entorno de previsibilidad para la interacción política. El Estado de Derecho crea un entorno de previsibilidad para la acción privada, digamos. Sin previsibilidad desaparece la cooperación social, la inversión y todos los resultados productivos que pueden salir de eso. Y por último, es importante para la teoría republicana, como decía Pablo antes, la neutralidad del Estado. El Estado republicano es distinto de Estado mínimo, digamos. El Estado tiene que ser capaz de proveer bienes públicos, y bien público por su propia definición es un bien de alcance universal. Esto se relaciona con lo que decía Pablo. Un Estado fuerte no es contradictorio con un gobierno limitado, o sea, el Estado tiene que ser lo suficientemente fuerte como para proveer estos bienes públicos y promover legislación, digamos así, generalista y no particularista, sin ser bloqueado por la injerencia de grupos de interés privados que lo sesguen hacia su beneficio personal. Bueno, hasta acá, como la primera mitad de lo que sería la discusión normativa de nuestro libro, y después viene la otra parte, digamos, el populismo, ¿no? Contraejemplo, ¿no? Claro, la típica contraposición, y es como un fantasma en toda discusión hablar de populismo. Fue que también fue uno de los temas que más llamaron la atención de los primeros lectores del libro, que es el tratamiento que hicimos de uno de estos temas, de este tema como tan candente que es hablar de populismo. Y una primera cosa que uno se puede preguntar es, bueno, ¿tiene sentido hablar de populismo? O sea, se abusa del término, no muchas veces se lo define con precisión, pero como sobre lo mismo que decía antes sobre el republicanismo, bueno, el mismo ejercicio de clarificación conceptual nos propusimos nosotros hacerlo sobre el populismo, porque se dice, por ejemplo, no sé, que Perón, que Menem, que Kirchner eran populistas, y hay algo en común entre gobiernos tan distintos, digamos. Si hablamos nosotros sostenemos que sí, ¿no? Si hablamos de populismo en un sentido histórico, es un término claramente obsoleto, o por lo menos ahora parecería estar revitalizándose, pero en un sentido histórico se lo usaba para designar, para denotar un conjunto de experiencias en general latinoamericanas de incorporación masiva de los sectores obreros en la política, y entonces, si nos remontamos exclusivamente a su sentido histórico, pareciera ser un concepto obsoleto. Pero sin embargo, las distintas experiencias, que hay cierto consenso en caracterizar como populistas, o sea, las derechas xenófobas, las izquierdas redistribucionistas, tienen algo en común, y es un sustrato ideológico que nosotros, en términos más abstractos, sintetizamos como así, como una oposición moral entre un pueblo virtuoso y una élite corrupta, digamos así, en una visión binaria y conspirativa entre pueblo y antipueblo, que tienen en común todas estas experiencias tan ideológicamente distintas, pero este sustrato ideológico lo comparten. Entonces, el populismo, en fin de cuentas, tiene un punto, ¿no? La fuente de legitimidad de origen de la democracia es la soberanía popular, digamos. La democracia ya hoy en día es el único
recurso de legitimidad política existente en el mundo. Digamos, todas las constituciones políticas del mundo, menos una, que es la de Arabia Saudita, dicen ser democráticas. Esto quiere decir que es como el único recurso de legitimidad política al que se puede apelar en la actualidad. Bueno, ¿qué hace un gobierno para parecer democrático? Celebra elecciones, ¿no? Pero democracia no es solo un modo de acceso al poder, sino, como decía también Pablo antes, es un modo de ejercicio del poder. Las elecciones pueden ser una fachada para un ejercicio propiamente antidemocrático del poder. Perdón. Entonces, pese a que reclamas, como decía recién, su legitimidad, gracias. En la misma fuente que toda la tradición moderna, el populismo... Tenés que girar. Ah. Reclama su legitimidad en la misma fuente que toda la tradición moderna, pero encierra grandes paradojas, ¿no? Entonces lo que nosotros quisimos hacer con el capítulo populismo no fue solamente pegarles o criticarlo, cosa que, digamos, no es muy difícil que hacemos casi cotidianamente, sino que hacer algo un poquito menos inmediato, que es encontrar paradojas en su discurso y en su ejercicio del poder, ¿no? La primera de ellas, de estas paradojas de las que hablamos nosotros, es que el populismo esgrime, digamos así, un discurso plebeyo, emancipatorio, crítico de las élites y los privilegios adquiridos, pero una vez que accede al poder, lo que verdaderamente hace es consolidar una élite alternativa. El populismo critica los regímenes previos por excluyentes, pero instituye desde el poder nuevas y muchas veces peores formas de exclusión política, ¿no? De hecho, llega al poder, critica a las instituciones anteriores, critica a las instituciones in abstracto, pero una vez que llega al poder lo que hace es institucionalizarse. ¿Qué hizo Chávez en 1999, Correa en 2007, Zelaya entre 2008 y 2009? Cambios constitucionales. Juncker esta semana dijo que ahora viene la etapa de la institucionalización. De la Constitución. Institucionalización. Bienvenido sea. Que se sube al barco, nunca está. No somos rencorosos. Ahora cuando estamos terminando. Le vamos a hacer llegar una copia del libro. Sí. Lo que hicieron fue justamente promover cambios constitucionales que anecdóticamente y no tantos, en todos los casos violaron los procedimientos previstos, que beneficiaron su posición de poder. O sea, criticaron a los regímenes previos por tratarse de élites que se usaban a las instituciones para privilegiarse, y así hicieron propiamente lo mismo al llegar ellos al poder. Por otro lado, la crítica populista suele ser edificante, positiva cuando se esgrime desde un lugar de oposición, pero cuando el populismo llega al poder, ¿qué es lo que pasa? Bueno, suele impugnar y restringir todo espacio a la oposición. Tenemos una cita muy buena para variar del general Juan Perón. Dijo Perón: vimos al pueblo argentino la oportunidad de los comicios más libres que se han realizado en la historia de la República, la oportunidad de elegir por sí entre los opositores y nosotros. El pueblo se decidió por nosotros. En consecuencia, este problema ha terminado. En la República se hace lo que decimos nosotros. Esto lo resume muy bien, ¿no? Entonces, esto venía... siempre esta cita es buenísima. Es como la de que hagan un partido político y nos ganen. Bueno, es lo que... Aparte, ya está. No lo hagas, pues. En la República se hace lo que decimos nosotros, que es casi una contradicción en los términos. Entonces, bueno, un siguiente elemento al que nosotros volvemos en el capítulo del populismo es que el populismo termina consistiendo, cuando uno se traslada la mirada desde lo discursivo al plano más empírico, a sus resultados concretos, termina resultando en rifar el futuro, ¿no? La sociedad consiste siempre, toda sociedad y todos los teóricos de las constituciones y del Estado de Derecho lo han sabido afirmar, termina consistiendo en un contrato entre generaciones. Y hay muchas políticas públicas que implican tener en cuenta que una sociedad es un contrato intergeneracional. El marco de previsibilidad que constituye un entorno institucional hace que nosotros no tengamos que hacernos preguntas como: ¿cobraré dentro de 60 años la plata que estoy aportando hoy al sistema previsional? Digamos, ¿observaré en nuevos puentes y autopistas el monotributo que pago en los 10 primeros días de cada mes? Bueno, el populismo olvida esto, privilegiando el corto plazo. Solo promueve las políticas públicas que le resultan
un inmediatísimo beneficio electoral descartando las que ya sabemos que descarta, que son inversiones en educación, en jubilaciones, en infraestructura. Siempre en favor de políticas redistributivas de impacto inmediato y de sustentabilidad más bien dudosa. Otro punto que nosotros resaltamos en nuestro trabajo es que la crítica populista hacia las instituciones apunta a una versión estereotipada y caricaturesca de lo que son las instituciones. Según la crítica populista, las instituciones son un dispositivo diseñado por élites para limitar comportamientos y limitar resultados posibles de la decisión social. La típica caricatura que hace un populista de las instituciones es decir que me hablan de democracia, pero en realidad la democracia está hecha para beneficiarlos a ellos y para limitar las amenazas que les podría representar un verdadero ejercicio de la soberanía popular. Y sin embargo, no, como decíamos, como insistimos varias veces nosotros en el libro, las instituciones no son solamente dispositivos limitantes, ¿no? Hay que tener muy presente que las instituciones básicas de un orden social, como una constitución o un sistema legal, son un marco de interacción, son un marco necesario para la vida pacífica y para todas las actividades como el comercio, la industria que necesitan una vida pacífica. Y bueno, entonces ¿a qué se llega con el populismo, ¿no? Uno piensa populismo y medio que casi inmediatamente se remite a Venezuela, pero no es casual, digamos, es casi un populismo arquetípico, y lo que observamos en Venezuela es que tras ya muchos años de una experiencia típicamente populista, ya lleva como 17 años, Venezuela sigue igual de pobre, con una sociedad terriblemente dividida, con un índice que parece mentira de criminalidad, y con un gobierno que hace cada vez menos esfuerzos en disimular su condición autoritaria, un alcalde opositor arrestado con unos cargos ridículos de traición a la patria, otro famoso líder de oposición bajo la misma suerte en estos días en huelga de hambre, y cientos de militantes rasos que en el mejor de los casos corrieron esa suerte y en el peor están muertos, y todo eso solamente para citar la experiencia venezolana. De eso versa entonces el resumen nuestro capítulo sobre populismo, y con eso estoy terminando. ¿Qué más quería decir? Que esto fue un espectáculo a la gorra. Con esto iba que para quien quiera adquirirlo está a disposición el libro. Acá tenemos unos poquitos ejemplares. Pero recomendamos estos libros, no estos. Pero estos son en su mayoría de Pablo, así que no están a la venta. Sí, porque me voy del país y vendo. Bueno, la biblioteca estatal. Y con eso terminamos. Gracias por la invitación de nuevo y gracias a los que se pudieron acercar. Bueno. Nosotros